hay algunas porciones de la Biblia que cuando uno las lee, como que cuesta un poquito trabajo como aterrizarlas al día de hoy. Por ejemplo, si uno lee por allá en Apocalipsis, la bestia de las 7 cabezas, uno como que eso no logra como aplicarlo, ¿no? Como que es un poquito complejo. O hay ciertos pasajes del Antiguo Testamento, cuando el Señor le dice a los levitas cómo tenían que preparar las ofrendas, con harina, con aceite, y tomar una tórtola y partirla a la mitad, y uno se queda como, ¿eso qué significa hoy, no? El texto que le voy a compartir hoy, al comienzo es un texto muy transparente, pero se requiere saber lo que Israel estaba viviendo para entenderlo. Sin embargo, esa porción de la escritura que vamos a leer hoy, yo creo que casi a todos nosotros Dios un día nos la ha regalado, porque es un pasaje muy bonito. Y está en el libro de Isaías, capítulo 43. Libro del profeta Isaías, capítulo 43. Qué bendición. Hoy el Videobeam no quiso trabajar. Yo creo que vamos a estrenar Videobeam también. Entonces, gloria a Dios por todo. Hay que darle gracias a Dios por todo. Usted ha escuchado la frase tirar la toalla, ¿no? En el medio boxístico. Y como enseñaban en una ocasión, la toalla no la tira el boxeador, sino el entrenador. Pues que uno no vea a un boxeador con una toalla ahí en el ring, es el entrenador. Y la tira cuando ya a su pupilo, digamos, lo están haciendo trizas. Ya no vale la pena seguir peleando, eso ya puede perder la vida, ¿cierto? Pero nosotros hemos tomado eso para decir, yo estoy que tiro la toalla. Todos yo creo que en algún momento la hemos usado. Yo estoy que tiro la toalla. Y cuando se trata de seguir a Jesús y de servir al Señor, Dios sabe que sus hijos también se cansan y se fatigan. Y por eso Dios les da palabra y los alienta y los anima, porque Dios sabe que sus hijos se cansan. Y si el Señor continuamente no renovara a su pueblo, pues continuamente habría deserciones, renuncias, mejor dicho. La verdad es que si hoy estamos de pie siguiendo y sirviendo al Señor, es por la obra de Dios mismo, no tanto por nosotros. Así que le puse por título al tema que vamos a estudiar esta noche, aliento en medio de la adversidad. Si usted trae su cuaderno y toma nota, el tema de hoy se llama aliento en medio de la adversidad. Y vamos a ver aquí unas 4 o 5 cositas que les quiero compartir. Y lo primero es que Dios es creador y formador. En primer lugar, Dios es creador y formador. Uno lee eso así como rapidito y uno dice, pero es que eso es lo mismo. Y son cosas muy diferentes. Vamos a mirar, por favor, Isaías capítulo 43, el versículo 1. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Si la Biblia hace diferencia entre las dos palabras, tanto que las usa, es porque hay significados diferentes. Ahora, nosotros sabemos que cuando se utiliza una letra mayúscula dentro de una oración es porque es un nombre propio, es un título de alguien o de algo, entonces por eso va con la letra mayúscula. Observe que en el versículo 43, el versículo 1, la palabra creador está con mayúscula y la palabra formador también. Entonces, Dios es creador, Él es el creador, pero Él también es formador. De manera que Dios no solo nos ha creado, sino que además es quien nos da forma. En alguna ocasión yo les decía que la palabra hebrea que se utiliza allí para formador es una palabra en la cultura hebrea que se usa o hace referencia
para el trabajo de la alfarería. Entonces Dios, como el alfarero que coge el barro y comienza a darle forma. Ahora, cuando un alfarero se dedica a una labor, es como el pintor que se dedica a un cuadro, como el escultor que se dedica a hacer una imagen, un busto. Es como... Es que están andando en bicicleta. Eso es algo de la cultura latina, ¿no? Usted se ha visto que, y el colombiano le hace fiesta al agua de panela, al chocolate, al queso, el festival de la papa, el festival del yupi, hay de todo y reina para todo, es una cosa impresionante. Pero nosotros estamos viendo aquí que Dios es creador y formador, ¿sí o no? Entonces les decía que así como un orfebre se dedica a esa pieza de oro o el pintor a hacer esa obra de arte, cuando Dios se dedica a hacer algo, Dios no desecha lo que hace. Dios no dice, esto me sirvió ahora y ya mañana yo lo boto. Dios cuida de su creación, pero miren ustedes que la expresión del Señor es como si Dios estuviera diciendo, yo amo la creación, cuido de ella, pero tengo un cuidado especial, adicional con aquellos que estoy formando. Además, porque dice la palabra, yo te redimí. Y la palabra redención nos está hablando del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Entonces, ahí vemos el gran precio que el Señor ha pagado por nosotros. Y si el Señor pagó un alto precio por nosotros, pues sencillamente no nos va a desechar. Y sabiendo Dios que aquellos que ha creado tienen crisis, tienen problemas, Él les dice, no temas. ¿Usted ha tenido miedo alguna vez? A veces hasta le corremos al perrito pequeñito, ¿sí o no? Los animalitos hacen ruido y si uno va entretenido lo asustan por el ruido que hacen. Pero a veces tenemos miedo porque no sabemos el futuro. Yo recuerdo estar conversando con alguien y hablábamos de los miedos, y entonces decía, al futuro, yo no sé qué va a pasar. Porque cuando estamos en una crisis tenemos miedo al qué pasará. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué será de mi vida? Y ahora... Pero Dios, sabiendo que Israel tenía miedo, le dice, no temas. Y cuando estamos en un tiempo difícil, pensamos que Dios no nos está cuidando. Pero eso sí es un gran error, porque el Señor día y noche tiene sus ojos sobre sus hijos y los está formando. Alguien compartía su experiencia de que el Señor lo había llevado al cielo y él decía que en el cielo tienen mayor volumen los pensamientos nuestros que las palabras. Parece como que en el cielo se oye más lo que pensamos que lo que hablamos. Y yo decía, uy, qué pena, qué vergüenza, Dios. Por eso cuando a su mente esté llegando algo malo, rechace eso. Ore y declare la mente de Cristo en usted. Pero a veces en los momentos difíciles el enemigo envía el dardo y nosotros parece que aceptamos eso y de alguna manera empezamos a considerarlo. Dios no me cuidó, ¿por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Por qué si soy su hijo, si soy su hija, por qué Dios permitió esto tan difícil y tan doloroso? Pero Dios pudo haber, como mover un dedo lo había impedido. ¿Por qué Dios permitió esto? Nunca Dios quiere la destrucción de sus hijos, pero Dios respeta la decisión de ellos. No hay nadie como Dios. Y una vez su hijo se vuelve a él, el Señor comienza a darle forma, porque Dios no quiere destruir a sus hijos, sino formarlos para hacer de ellos vasos que lleven su gloria. Ese es el objetivo del Señor. Así que no temas, Dios sabe lo que está haciendo. Claro que cuando uno está en crisis, uno no cree que sea Dios. Y cuando Dios está usando a ese familiar,
que Dios lo ha usado. Una vez se dice cuando una persona lo molesta mucho a uno, uno dice, ay, esa es mi lima. ¿Sí? Pero a veces Dios usa a unas personas, no, eso no es lima, eso es pulidora tampoco, eso es, no sé, un taladro percutor, pero no sé cuántas pulgadas. Uno dice, ¿hasta cuándo? Y lo tremendo es que a veces es un miembro de la familia, entonces para toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que asimilamos la enseñanza que Dios nos quiere dar. Yo le decía a un varón en consejería, mira, amado, si usted no aprueba el examen, siempre lo va a estar presentando. Porque así es, ¿verdad? Dios no nos quiere destruir, Dios nos quiere formar. Cuando usted y yo como padre le decimos a un hijo no, y el hijo llora, pero le decimos no, y tal vez nos da esta tristeza verlo llorar, pero sabemos que es por el bien de él. No le diga siempre a su hijo sí. De vez en cuando dígale no, porque Dios no siempre le va a decir que sí. Eso es formación. Entonces Dios es creador y formador. En segundo lugar, Dios es nuestra protección en todo tiempo. Dios es nuestra protección en todo tiempo. Isaías, capítulo 43. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Óigame, mire cómo dice. Cuando pases por las aguas, en ningún momento dice que no vamos a pasar por ahí. ¿Sí está viendo eso conmigo, amado? No está diciendo que no vamos a pasar. Está diciendo cuando pases por las aguas. De manera que usted y yo en algún momento vamos a pasar por aguas. Y en algunos momentos puede ser que vivamos días difíciles, porque si no la Biblia no hablaría de los días malos. Estad firmes, dice a Pablo. Entonces dice el verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Pero ya no me habló pues de las aguas. Es que una cosa son las aguas y otra cosa son los ríos. Una cosa es cuando yo tengo que pasar unas aguas, allí como estuvo ahora días el río Magdalena, el río Magdalena cuando hubo la mayor crisis de sequía ahora en febrero, que en unos lugares eso bajó tanto que la gente lo atravesaba a pie. Entonces algunas veces vamos a pasar por esas aguas, pero otras veces va a haber inundaciones, hermano. Unos ríos de esos impetuosos, de esos difíciles. Y el Señor dice, cuando pases por las aguas estaré contigo. Y si vienen los ríos, no te vas a ahogar. Y añade el versículo 2, y cuando pases por el fuego, ¿a quién le va a gustar pasar por el fuego? Pero ustedes y yo sabemos que no hay vasija de barro que no pase por el horno. Claro que uno no dice eso, ay, sí, yo recibo eso, amén, tan rico, ay. A ninguno nos gusta eso, es duro. Pero eso es lo que hace a la vasija más fuerte, para poder sostener el contenido de gloria que Dios quiere poner. Dice entonces, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y vuelve otra vez a hablar proporcionalmente, ¿no? Ya la llama es algo más grande. Versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Nota que vuelve a aparecer con S mayúscula, ¿no? Creador, formador, Salvador. Mire lo que Él es para nosotros. Dice, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Cuánto amor, ¿no? Cuán grande es su amor. En primer lugar, el texto nos habla de agua y de fuego. Son los dos extremos. El agua y el fuego son los dos extremos. Estamos hablando de contrastes. Y esto hace referencia a la diversidad de las crisis
o los tiempos que podemos vivir. Hay tiempos que son buenos. Claro que yo no sé por qué nosotros hablamos de que los tiempos son buenos cuando la billetera está bien gorda. Y es bendecido porque tengo harta plata. Y hemos reducido la bendición a tener cosas materiales. ¿Qué día con mi esposa hablábamos con alguien que está pasando por un tiempo muy difícil? No es de acá de la congregación. Y pregunten las cosas, hermano. Dios mío, yo creo que Job se le está quedando corto. De verdad. Santo Dios. Y yo le decía a mi esposa, ¿te das cuenta, amor? Tiene mucho dinero, pero no hay solución con el dinero a su problema. Y yo creo, y ustedes saben que yo enseño sobre finanzas en la Biblia, y creo que Dios quiere bendecir a sus hijos, económicamente hablando, pero eso no encierra la esencia de la bendición. La Biblia habla de riquezas como la paz en el hogar. La paz en el hogar es una bendición. Recuerdo hablar con alguien que me decía, años de casados, y me decía, pastor, hace unos 2 años para acá que el hogar de nosotros está en una armonía, yo no quiero perder eso, me decía. O sea, no, ustedes caminan con Dios y Él estará siempre gobernando tu casa. A veces nos acostumbramos tanto a no tener algo que ya como que perdemos la diferencia. Entonces, Dios nos quiere bendecir, pero en todas las áreas. Ahora, Dios nos habla de guardarnos en cualquier tiempo y aun cuando esos tiempos sean difíciles y difíciles en extremo. Porque hay unos momentos que son duros, pero hay otros momentos que son durísimos. ¿Sí o no, hermano? Uy, Dios mío, que eso usted las lágrimas le salen es de los tuétanos, ¿no? Unas cosas impresionantes. Y uno dice, pero ¿dónde está el que me puede ayudar? ¿Dónde está Dios? Y Él está allá al lado, pero uno no ve nada. Y es duro. Pero aún en el tiempo más crítico el Señor dice, y si vienen los ríos no te vas a ahogar, y si viene el fuego no te vas a quemar, la llama no arderá en ti. Yo te voy a guardar. Yo te voy a proteger. O sea, aunque la tormenta arrecie, Dios dice, yo estaré contigo para protegerte. Entonces aquí el problema no es qué tan fuerte y grande es la tormenta, sino cuán grande es nuestro Dios. Eso es lo importante, que estemos con Él. Eso es lo más importante. Ahora me llamó la atención que el versículo 3 dice, soy tu Salvador. Entonces nosotros podemos quedarnos en el concepto de la salvación de la cruz. Soy tu Salvador. El Señor, el que murió en la cruz. Eso es cierto. Pero la palabra Salvador aquí, el término hebreo, traduce guardador. Traduce defensor. Me encanta esta. El que me socorre. Porque por lo menos en mi caso el Señor me socorre a cada rato. También significa el que quita la carga o el peligro. Así que si yo miro el concepto del significado de la palabra Salvador, aquí en Isaías 43 no me hace tanta referencia a la hora de la cruz del Calvario, sino al Dios que me libra del problema, al Dios que me saca del pozo de la desesperación, al Dios que cuando uno va por un desfiladero abre la boca y clama y Él extiende su mano y lo sostiene. Eso quiere decir que Dios sigue salvándonos cada día, que Él nos sigue librando de la trampa del cazador, porque Él es nuestro Salvador. En tercer lugar, nunca entenderemos por completo su amor y su cuidado. Imagínese usted esta mente tan chica, entender a un Dios tan grande. Y le quiero decir algo, nunca terminaremos de conocer a Dios. ¿Me oyó? Nunca terminaremos de conocer a Dios del todo. Porque si eso fuera posible, tendríamos a un Dios finito, a un Dios con medida, y Dios es infinito.
Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios con un cuerpo glorificado, continuaremos conociendo a Dios. Así que allá vamos a tener tremendas sesiones de revelación. Leamos por favor, entonces nunca entenderemos por completo su amor y su cuidado. Isaías 43, versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esta frase de gran estima es sinónimo de fuiste valioso ante mis ojos, fuiste valiosa ante mis ojos. Y el Señor la completa diciendo, y yo te amé. Cuando uno se enamora, para el tema del matrimonio, pues obviamente algo nos atrajo, ¿sí o no? Y cuando uno habla es que, pastor, eso fue amor a primera vista. ¿Cuál amor? Nada, eso fue que miramos otra cosa. Pero nada de cuál amor a primera vista. El amor se construye con el tiempo. Y se hace fuerte en la medida en que supera cantidad de etapas. Pero es la cuestión de que, no. El hecho es que en esa etapa de enamoramiento hay algo que nos atrae mutuamente, ¿no? Los ojos, la nariz, la oreja, qué sé yo, alguna cosa. La manera de ser. Algo nos atrae. Y de pronto cuando nos acercamos a la otra persona, empezamos a conocer sus valores, sus principios. ¿Ve? Y Dios dice, yo te vi, porque dice, a mis ojos yo te vi. Y fuiste valioso, valiosa para mí y te amé. El asunto aquí es, ¿qué moral, ética, valores, virtudes o capacidades tenemos nosotros para que Él se enamore de nosotros? ¿Sí ve? El asunto es que Dios nos amó por su gracia y misericordia. ¿Por qué les digo que nos amó por su gracia? La gracia es inclinarse hacia aquel que no tiene nada y rodearlo de bendiciones. Nosotros no teníamos nada que ofrecerle al dueño del universo. Y si hablamos de virtudes o de buenas obras, ¿qué moral o qué conducta teníamos nosotros para sorprender o atraer al Dios Santo si estábamos sumidos en nuestro pecado? Eso se llama gracia y misericordia. Uno que vio a otro allá en la miseria y lo amó y lo rescató. Por eso nos amó, por su gracia y por su misericordia. Por eso estamos aquí. Él un día se ocupó de tocar nuestro corazón, de redarguirnos, de llamarnos. Por eso hoy lo estamos siguiendo a Él. En cuarto lugar, leyendo estos 7 versículos, porque estamos estudiando aquí 7 versículos. En cuarto lugar, o punto número 4, el miedo impide creer en la presencia y poder de Dios. Obviamente nosotros somos hijos de Dios llamados a caminar por la fe. La Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Y si nosotros dependiéramos de Dios de sentires, pues hermano, nuestra fe sería sube y baja. Porque un día orando sentimos una cosita, otro día orando sentimos otra. Ay, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Es más, hay personas que a veces tienen una experiencia con el Espíritu Santo y piensan que siempre va a ser igual. Así que por eso tiemblan, por ejemplo. Ahora, el poder de Dios nos puede hacer temblar. Claro, eso puede ocurrir. Lo que estoy diciendo es que no siempre hay que temblar para sentirlo. Me estoy haciendo entender, amados, que tampoco podemos encajarnos y el pastor dijo que temblor no. Vaya a ver qué tal. No lo coge, lo tumba al suelo y lo pone con los pies para arriba. Dios es soberano para hacer lo que Él quiera. Amén. Que haga lo que Él quiera con nosotros.
Pero lo que yo quiero decir es que Dios no quiere que dependamos de esas cosas para pensar o concluir que Él está con nosotros. Algunas veces Dios lo permite porque Él sabe que estamos así como en una crisis y que necesitamos como una evidencia, cual Gedeón: Señor, por favor, moja el vellón, que amanezca húmedo, y cosas por el estilo. Y Él es misericordioso y nos lo concede, ¿ya? Porque Él es bueno. Pero a veces nos cuesta trabajo creer que Dios está con nosotros. A veces nos cuesta trabajo creer que poderoso es Dios para solucionar el problema que tengo por delante. Y decimos: no, de esta sí no salgo. Uy, no, es que esta es muy dura, pues. Es que yo estoy vivo es de milagro. No. Es que yo no sé por qué estoy siguiendo a Dios. Pero otro en mi caso no aguantaría esto. No. Y nos cuesta trabajo incluso creer que Dios puede hacer el milagro. Sin embargo, se lo vamos a pedir. Es una oración con duda, como dice allá el Evangelio, ¿no? De que los apóstoles adoraron pero dudaban, así dice. Pero Dios es bueno. Dios conoce nuestra humanidad y nos ayuda. Leamos por favor el versículo 5, Isaías 43:5. ¿Cuál es la primera frase? No temas, pero ya la había usado, ¿verdad? Y vuelve y la dice. ¿Cuándo usted repite las cosas? ¿Verdad? ¿Cuándo repetimos eso? Recoja la toalla. Recoja la toalla. ¿Y a qué horas es que es? A las 10. Ay, ¿a qué horas? A las 10. No, o uno cuando llama varias veces al niño, a Pedrito: Pedro. Entonces a mí se me hace que cuando Dios les dijo no temas, ellos no oyeron. ¿Y sabe por qué? Porque cuando la tristeza está llenando el corazón nos cuesta trabajo oírlo. Y ellos estaban pasando por un tiempo muy difícil. Ahorita les comparto acerca de eso, pero quiero detenerme en eso. Si Dios vuelve a decirlo es porque quizás no lo hemos oído o quizás no hemos asimilado lo que Él quiere decir. Entonces Dios vuelve y habla y le dice a su pueblo: no temas, versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. El hecho de que tal vez Dios repita el no temas era porque quizá en el corazón del pueblo de Dios todavía había miedo y Dios tiene que volver a repetirlo, por eso tiene que insistir. Ahora, ¿cuál es la razón principal por la cual Israel no debe temer? Porque yo estoy contigo. Entonces, el miedo no se va porque tengamos un ejército de soldados bien armados a nuestro alrededor. O el miedo no se va porque yo ya tenga mi futuro económicamente hablando asegurado. El miedo se va porque Dios está conmigo. Y en la medida en que nosotros creemos eso, lo tomamos en nuestro corazón, el miedo no encuentra lugar. El miedo no encuentra lugar, no encuentra asidero. Una persona con miedo es una persona que difícilmente duerme, porque las preocupaciones no le dejan dormir. Si acaso por allá duerme unos raticos, cierra un ojo y el otro abierto pensando, que se voltea para el otro lado y quiere que amanezca rápido. ¿Qué horas son? Las 3:30. Y seguimos pensando qué vamos a hacer, porque la angustia no nos deja dormir. En cambio, el que ha depositado su corazón en el Señor, hay que despertarlo. Santo de Israel, hay que llamarlo, hermano, por favor. Hay muchas cosas que hacer. Fue por eso que en medio de la tormenta los discípulos estaban desesperados. Había una tormenta, y estaban desesperados y fueron y los llamaron. Señor, no te da cuidado que perecemos. Imagínate ellos diciéndole al Señor que no los estaba cuidando.
No te da cuidado que perecemos. ¿Por qué el maestro estaba durmiendo? Porque él sabía quién lo cuidaba. Amados, y confiar en el Señor y permitir que la paz de Dios inunde nuestro corazón, eso marca la diferencia entre ser un hijo de Dios y no serlo. Porque si como hijos de Dios vamos a andar desesperados, con estrés, con preocupación, con angustia, no podemos dormir, ¿cuál es la diferencia entre ser hijo de Dios y no serlo? Los hijos de Dios saben quién es su Padre y sabe que Él tiene cuidado de ellos. Claro, en medio de la preocupación, y pastor, ¿y qué hace uno allí? Si no llega la paz, dobla tus rodillas y descansa en Dios. Busca al Señor. Haz tu parte y Dios hará el resto. Ahora, me gusta mucho ese versículo 5, ustedes observan la segunda parte. Dice el Señor, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Por qué me llamó la atención eso? Porque Él le está hablando a la población presente, porque esta es una palabra para el pueblo de Israel. Entonces Dios le está hablando al pueblo presente, te recogeré, pero también está hablando a la descendencia, porque dice, traeré tu generación. Y por eso me pareció hermoso, porque Dios no solamente se está ocupando de nosotros, sino de nuestra descendencia, de nuestra generación. Y Dios, eso sí, no deje de orar por sus hijos. Déles buen ejemplo, buen testimonio. Y cada oportunidad que tenga con ellos, siembre la palabra de Dios en sus corazones. Y Dios tendrá cuidado de ellos y Dios cumplirá su plan en ellos. Ahora, vamos a ver por favor el punto número 5. Y llegaba a una conclusión. Existimos para la gloria de Dios. Existimos para la gloria de Dios. En cambio nosotros, ¿por qué nos preocupamos para existir? Por pagar ese recibo del agua. Dios mío, llegó caro. Ay, Señor, ayúdanos. Y a la preocupación. Dios mío, llegó el 15 y hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. O el negocio, o la empresa, no, mañana llega eso, no, que no ha llegado, que... Pero vamos a ver la esencia, ¿por qué existimos? Isaías 43, versículo, voy a involucrar de nuevo el versículo 5 al 7. Voy a leer de nuevo el 5 para que tengamos en cuenta los otros versículos. Entonces dice el verso 5, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos creó? ¿Para qué nos forma? ¿Para qué nos hizo? Para la gloria de Dios. Para eso vivimos, para eso existimos, para la gloria de Dios. ¿Por qué el Señor toma al profeta Isaías y le da esa palabra a su pueblo? Y le dice una y otra vez, no teman, yo estoy con ustedes, tranquilo que puede llegar el tiempo más difícil, mi presencia está con ustedes, yo no voy a permitir que sean destruidos. El asunto es, Dios está con ellos, pero ellos ¿por qué están pasando un tiempo tan difícil? Resulta que el profeta Isaías desarrolla un ministerio por 60 años aproximadamente. En la Biblia, para mí, es uno de los profetas que más tiempo ejerció el ministerio. Si a los 20 años comenzó, por decir algo, entonces murió como de 80. Si se guardó para él la norma sacerdotal, empezaban a servir a los 30. Entonces imagínense, llegar a semejante edad y él sirviéndole al Señor y profetizando. El hecho es que él tuvo un ministerio de 60 años y durante esos 60 años Israel vivió cosas muy difíciles. Por ejemplo, Israel vivió la destrucción y la caída de la ciudad de Samaria, era la capital de la parte norte de Israel. Y el profeta vivió eso.
¿Por qué Dios permitió que tocaran su ciudad y que la dañaran? Nada pasa sin que Dios hable primero. Y Dios a través de los profetas le habló al pueblo de Israel y le dijo: abandonen la idolatría, suelten los ídolos. Dios los había llamado para ser pueblo de Él, pero ellos estaban adorando a los ídolos. ¿Cierto que a veces nosotros tenemos ídolos? Sí, claro. Dejamos a veces las imágenes, pero aquí en el corazón no le damos completamente el trono a Dios. Entonces ellos no dejaron la idolatría y Dios permitió que viniera el imperio asirio y conquistara la ciudad. Y ese ejército asirio se llevó a todo el pueblo de Israel para la capital Asiria. Se los llevó cautivos. Y eso no fue todo. Luego el rey Sennacherib, el rey asirio, se vino con todo su ejército y Dios permitió que su ciudad, la ciudad amada, Jerusalén, fuera destruida, fuera saqueada. Así que Israel estaba pasando por un tiempo bien difícil. Y eso no había venido así gratis, eran las consecuencias de su idolatría. Pero saben, hermanos, Dios es bueno. Y en medio de la adversidad viene a su pueblo para darle aliento. Y una y otra vez les dice: no teman, yo estoy contigo. No te he desamparado. Y viene el tiempo, porque ellos estaban en cautiverio. Y el Señor dice: y viene el tiempo cuando los traeré de nuevo a la tierra. Los traeré del norte, del sur, del oriente, del occidente. Los traeré de nuevo, porque yo cumpliré la palabra que he hablado. Y yo creo que el profeta no alcanzaba a saber ¿y para dónde se habían ido los Gómez, los Jaramillo? ¿A dónde estarán? ¿En qué pueblo? ¿A dónde se los habrá llevado el rey asirio? ¿Dónde los tendrá? Y se llevaron al hijo en ese tiempo fue que ocurrió, cuando se llevaron a los jóvenes, entre ellos Daniel. Todos esos jóvenes, y yo me imagino, ¿y dónde estará fulano? ¿Y dónde estará Perenceo? ¿Qué habrá sido de la vida de él o de ella? Y Dios sí sabe dónde están y saben cómo están. Y el Señor le habla a su pueblo y le dice: no teman, yo los voy a proteger en medio de este tiempo. Y viene el momento cuando yo los traeré de lejos y los volveré a traer a la tierra que yo juré les había de dar. Hermanos, ¿sabe por qué fueron desechados los cananeos de la tierra? Dice que la maldad de ellos subió delante de Dios y fueron expulsados de la tierra. ¿Sabe por qué Israel fue quitado de la tierra que el Señor le había dado? Por la idolatría. Es decir, el pecado nos hace perder la autoridad sobre la tierra. La desobediencia nos hace perder los derechos que Dios nos ha entregado sobre un lugar. Y es por eso que a veces vemos grandes fracasos económicos, grandes fracasos financieros. Por eso vemos grandes fracasos familiares, porque se le da lugar al enemigo. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios permitió que viniera a Siria y los maltratara. Y Dios permitió que viniera a Babilonia y los maltratara. Pero Dios no se guarda las cosas. Dios dice: listo Asiria, listo Babilonia, este es mi pueblo, ya. Ahora yo los redimo y los bendigo. Ahora me entiendo con ustedes. Porque así dice la Biblia. Dios juzgará a Siria y Dios juzgará a Babilonia. Finalmente, el texto nos dice que Dios no creó a su pueblo para destruirlo, sino que dice: para gloria mía los hice. Y en medio de esa palabra profética, Isaías le está hablando a Israel y les dice, Dios les dice, lean conmigo por favor el versículo 25. Isaías 44, 25. Dice Dios: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. 43, 25, perdón. Isaías 43, 25.
Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios dice que Él no se acordará de sus pecados. ¿Y por qué uno sí tiene que estarse acordando de ellos? ¿Sabe qué es lo peor? Que a veces el diablo usa a alguien para venir a recordárselos a uno. ¿Ah? No nos acordemos de lo que ya Dios olvidó. A ese pueblo Dios le sigue hablando, ¿cierto? Y por supuesto es palabra para nosotros hoy. Versículos 18 y 19, allí termino. Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Dios hace cosa nueva. Y nosotros declaramos que sobre esta iglesia el Señor hace cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas. Haz, Señor, tus cosas nuevas. Verso 19. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Para Dios no es imposible eso. Él les dio agua en el desierto. Cuando no había que comer, les envió pan del cielo. Porque no hay nada difícil para Dios. Dios es soberano. Él sabe lo que hace y cómo lo hace. Y Él mueve sus manos. Lo que pasa es que como a uno le cuesta trabajo verlo, pero Él mueve su mano de manera que nos conduce al lugar de nuestro destino. Él nos lleva al plan y al propósito que ha diseñado para cada uno de nosotros. Porque Él pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario para jugar ahí a la títara macará. Dios no hace eso. La mano de Dios está sobre nosotros y Dios nos está conduciendo a su plan. Pastor, usted no sabe las dificultades que yo he vivido. Dios sí, y eso es lo más importante. Y Él ha estado allí y Él sabe a dónde te lleva, porque lo que Él ha dicho se cumplirá en ti.